¿Sabías que Velázquez es de Guaraní, Santi? No, la verdad que desconocía. Bueno, porque le culparon de mufa y todo. No, esto del fútbol recordé porque... ¿Cómo están tus relaciones con Roque Santa Cruz? Muy buena, tenemos una relación amistosa, digamos, fuera de la política, fuera de el fútbol, pero con un aprecio hacia él tremendo y una persona que realmente nos ha dado tanto a los paraguayos y estoy seguro que nos puede dar muchísimo más en el futuro. ¿Lo ves como una ficha clave del Olimpia del 22 o lo ves como un candidato a senador? Lo veo todavía un primer semestre que puede dar mucho por el fútbol paraguayo. Ojalá sea por mi querido Olimpia, pero no tengo duda que él trasciende el fútbol y su vida pública, porque es una figura pública importante, continuará el día que decida dejar el campo de juego de manera activa. A propósito de renovación de las figuras de la política, se habla siempre de un cambio generacional, es casi una aspiración, pero ¿vos creés que en algún momento se va a hacer mucho más palpable eso? Sí, yo creo que se está viendo. A mí me tocó, Augusto, de alguna manera siempre estar en ámbitos y ser siempre la figura más joven, ¿verdad? En el ámbito académico, cuando me fui a hacer el posgrado, era el más joven de mi clase. Cuando asumí con 33 años, fui obviamente el director del Banco Central más joven. En el gabinete era el ministro más joven del gobierno pasado. Entonces, de alguna manera me permitía también ver esa diferencia generacional, aquellos que nacimos y crecimos después del 89. En realidad, yo nací en el 78, pero me desarrollé ya después del 89. Y aquellos que crecieron y se desarrollaron antes del 89. Hace unos días, o sea, que me tocó estar en Israel, en Jerusalén, y bueno, se volvió muy evidente hablando con gente lo que fue el libro El Éxodo, ¿verdad? Y esos 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto, que lo que buscaba era de alguna manera terminar con las prácticas que había o con la historia, la carga histórica que había. Yo creo que también nosotros nos estamos acercando, han pasado ya 30 años del inicio de la democracia en el Paraguay. Así que creo que esa generación que viene con un ímpetu y una visión diferente. Convengamos que esas cargas históricas son consecuentes y tributarios también de ciertas prácticas políticas. O sea, conviene que funcionen mal, digamos. Sí, obviamente le genera un incentivo para ciertos sectores, pero creo que mayoritariamente los jóvenes están exigiendo algo diferente, ¿verdad? Yo creo que hoy se está agotando la tolerancia sobre algunas prácticas del pasado. O sea que hay también una especie de mirada cliché al respecto de el Colorado que no tiene conciencia crítica, este paradigma de el Colorado funcionario público exclusivamente, si no tuviera eso no sobreviviría. O sea, de plantear al Colorado como un paradigma que está lejos de la excelencia. ¿Crees que se ha avanzado en revertir esa situación? Muchísimo, y creo principalmente porque el partido es un rótulo, es un título, en realidad son las personas que lo hacen. Si miramos un partido con 2,5 millones de afiliados y que en pandemia atrajo a más de 200.000 nuevos afiliados, te da una muestra que en realidad estadísticamente está demostrado que el Partido Colorado es la muestra más representativa del paraguayo, ¿verdad? Donde tenemos buenos paraguayos y tenemos también malos paraguayos o paraguayos que tienen una actitud más egoísta, más sectaria. Bueno, yo creo que dentro del partido también hay eso. Creo que el partido con esta nueva juventud o esta impronta está siendo cada vez más crítico. Tenemos todavía resabios del pasado, sectores todavía más retardatarios que quieren dar menos espacio a las nuevas generaciones. Pero Augusto, yo creo que ha sido una demostración palpable esto que ocurrió el 10 de octubre, ¿verdad? Cientos de miles de jóvenes saliendo, candidatándose y hoy vemos que el Partido Colorado probablemente está en uno de los lugares La Junta de Municipal de mayor, Asunción. exactamente, ¿verdad? Y donde ha habido una renovación, donde hay figuras jóvenes, frescas, preparadas, muchos de ellos profesionales, que no era algo muy normal dentro de la oferta electoral. Bueno, digo Junta Municipal de Asunción, puede que haya ocurrido en diversas regiones, pero por nuestro centralismo informativo lo tenemos a Asunción. Y ocurrió en todo el país. Y hoy sabemos que el Partido Colorado ganó más de 300 nuevas bancas en las juntas municipales, aparte de nuevas intendencias. Y lo que ha habido es una renovación, porque no es que han renovado concejales que ya eran concejales, no, son nuevos concejales, ¿verdad? Entonces,
Creo que esto refuta cualquier argumento de un partido prebendario, de un partido cerrado, muy por el contrario, es un partido que se está adecuando a lo que hoy exige la sociedad. Claro. Y es un partido que tiene práctica de competencia, lo cual en los negocios, en la política es muy importante. Fundamental, ¿no? Fundamental es escucharle al mercado, ¿verdad? Y finalmente, vos sabés que, bueno, yo estudié economía, entonces trato siempre de asociar conceptos económicos. Y el mercado funciona cuando hay una oferta y una demanda. ¿La demanda qué es? El electorado que sale libremente a elegir. Pero la oferta pública, la oferta electoral, que es lo que le ofrecemos nosotros. Entonces, desde el 2017, cuando a mí me tocó ser precandidato a presidente, yo entendía que mi responsabilidad es ser parte de la oferta, darle en un menú amplio la posibilidad que puedan elegir. Y bueno, tienen lo tradicional, lo viejo, lo del pasado, o pueden probar algo nuevo, una persona fresca, preparada, con competencia, con una historia de servicio público, de honestidad, de integridad. Y bueno, creo que finalmente es el mercado el que va a decidir. Hablaste de pandemia. Y a mí, cuando citas pandemia, me vienen los episodios de corrupción a la cabeza. Hablemos de la corrupción. Normalmente en los medios pintamos la corrupción como que alguien se robó una plata, digamos, ¿no? Pero la corrupción es mucho más sistémica y tiene mucho más que ver con cómo funcionan o no funcionan las políticas públicas, ¿no? Sí, mira, un tema realmente central en la política pública. Pero una contracara a la corrupción que muchas veces no le dedicamos la relevancia importante es la impunidad. Creo que tenemos que atacar eso y eso pasa por fortalecer los organismos de control y por supuesto también que los organismos de control entiendan el rol que tiene dentro de un modelo republicano como el que tenemos nosotros. ¿Pero crees que estamos reflexionando como sociedad política al respecto de la corrupción? Todavía no. Yo creo que nos falta más. Te soy honesto, Augusto. Yo creo que tenemos que ser más críticos, tenemos que ser más intransigentes con estas prácticas y esto no se puede simplemente poner bajo la alfombra con un objetivo electoral, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de hablarlo con la crudeza, ¿verdad? A mí me ha tocado hacer campaña por el actual presidente de la República para que sea presidente. Me tocó apoyar muchos proyectos, me tocó ser vocero de una reunión días antes de que se inicie la pandemia, pero también entendía la responsabilidad de cuestionar cuando veíamos casos de camas hospitalarias sobrefacturadas, medicamentos que fueron realmente, se quiso robar en pandemia, esa es la realidad, se robó en pandemia. Hoy tenemos evidencia de que han habido robos enormes en pandemia, entonces nosotros no tenemos que tener pudor en hablar de esos casos y por supuesto también, y si le toca a alguien cercano a nosotros, decir que la justicia tiene que caer con todo su peso. Quiero volver al capítulo anterior para plantearte otro síntoma, digamos, de aquel Paraguay que tenemos que superar y es el clientelismo. El clientelismo es la fertilidad que necesita el populismo para instalarse. Populismo de cualquier denominación, digamos, ¿no? ¿Cómo ves al respecto y cómo ha cambiado en esa materia ese proceso de que alguna vez creo que conversamos, de que hay mucho más chicos en este momento que acceden a la universidad en el interior? O sea, se califica más la posibilidad de colaboradores del Estado. Te doy un paso atrás, Augusto, en esa reflexión, ¿verdad? Creo que nosotros estamos viviendo un mundo y una sociedad cada vez más fragmentada, ¿verdad? Los medios, no los medios de comunicación, la información nos lleva muchas veces a ser incapaces de poder analizar o desmenuzar la información. Entonces eso nos lleva a los extremos, ¿verdad? Y en un extremo tenemos sociedades constituidas, modelo republicano, que en muchos casos no han sido realmente la respuesta para los problemas. Entonces se trata de buscar la destrucción de los partidos políticos, la destrucción del modelo republicano, y eso es probablemente un error tremendo y contra eso nosotros tenemos que luchar. Nosotros que creemos, yo que creo en el modelo republicano, en la democracia como el mejor sistema político, no porque sea perfecto, sino porque el sistema que está más alejado de la tiranía. Aún la peor democracia. Tenemos que defender nuestro modelo republicano. A mí me toca dentro de un partido enorme, un partido centenario que es el Partido Colorado, que con toda la historia es hoy el partido que da mayores muestras de apertura y de adecuarse a los nuevos tiempos. O sea, yo soy un reflejo de un Partido Colorado que quiere renovarse, que quiere acercarse a la gente, ¿verdad? Yo no vengo de la militancia tradicional, aunque sí entiendo que mi tipo de militancia es una militancia de servicio público. O sea, yo
Cierto, tengo 5 años de afiliado, pero tengo 20 años de servicio público. Yo sé lo que el Paraguay necesita para poder desarrollarse y la gente más vulnerable pueda estar mejor. De hecho que en Europa, estamos hablando de Europa, está viviendo un modelo de desencanto que desemboca en actitudes tales como el neonazismo, por ejemplo. Y es la destrucción del modelo republicano. Por eso que nosotros tenemos una enorme responsabilidad, ¿verdad? Los partidos políticos, y digo no solamente el Partido Colorado, los otros partidos tradicionales, Patria Querida, el Partido Liberal, también lo va a tener que hacer en su momento también la izquierda, ¿verdad? Dentro de ese gran conglomerado de movimientos y partidos políticos. Porque yo te voy a decir muy honesto, nosotros tenemos que estar muy cuidadosos qué es lo que está pasando en la región, qué es lo que está pasando en Perú, qué es lo que está pasando también en Venezuela, que ha habido una destrucción de los partidos políticos y eso obviamente a quién le ha beneficiado. Y ha sido el populismo que ha empobrecido, ha generado una miseria en uno de los países más ricos del mundo. En contrapartida, Santi, el Partido Colorado tiene sobre sus hombros una sucesión de gobiernos. Sucesión de gobiernos significa sucesión de errores. El mismo que estamos viviendo actualmente, está cargando de una mochila bastante pesada de explicaciones a cualquier postulación electoral de cara al futuro, ¿no? Totalmente, y entendemos también quienes hemos estudiado la economía y observamos, somos observadores del devenir. Creo que entendemos que el proceso de desarrollo no es lineal, ¿verdad? Somos seres humanos, ¿verdad? Y tendemos a equivocarnos también. Yo no tengo ninguna duda de que el tiempo va a ser el juez inexorable. Yo entiendo objetivamente sobre números que lo que nos tocó hacer a nosotros, el periodo 2013-2018, es por lejos el mejor periodo de gobierno. La historia va a encontrarnos en qué lugar va a ponernos, pero hemos visto un retroceso tremendo en prácticamente todos los ámbitos, ¿verdad? Excepto la venta de asfalto y de construcción de rutas, ¿verdad? En eso ciertamente ha habido más y probablemente deben haber también incentivos apropiados para eso. Pero claramente ha habido un retroceso en materia económica, política y social en la fortaleza de las instituciones. Así que creo que a nosotros nos va a tocar de alguna manera recomponer el camino, el tiempo perdido, pero llevar también a que la ciudadanía empiece a palpar. Acá estamos hablando, cuando hablamos de grandes políticas macroeconómicas, las políticas públicas, en realidad estamos hablando de cómo ponemos dinero en el bolsillo de la gente y un plato de comida de la mesa de las personas, ¿verdad? Eso, al final llegamos a eso, a darle dignidad, a darle libertad. Porque cuando hablamos del trabajo, claro que la gente quiere trabajar, pero en realidad lo que quiere es la dignidad que le da el trabajo, ¿verdad? Nosotros hablamos trabajo, pero en realidad es darle dignidad, darle la libertad para que el ser humano pueda ser feliz, pueda ser libre. ¿Se va a debatir mucho la economía en este proceso electoral que se viene? Central, creo que así como lo fue en el año 2017, donde el tema económico fue fundamental, creo que en esta situación va a ser todavía más. Hace unos días presentábamos este espacio Basanomics, donde anticipábamos que en base a lo que había ocurrido este año íbamos a ver nuevamente un incremento en los niveles de pobreza. Tenemos que revertir eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de un nivel de insatisfacción tremendo, y esto obviamente en la defensa del modelo republicano, en la defensa de la democracia, tenemos que hablar de estos temas.